Versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Punto. El Señor está cerca. Y un poco esto para referirnos al tema que tocábamos en el estudio anterior. El llamado para que la gentileza nuestra amabilidad, traduce en otras versiones, sea conocida por todos los hombres. Que el Señor está cerca nos debe exhortar a vivir una vida que corresponda a hijos de Dios, a vivir con esa dignidad con la que hemos sido llamados, que nos ha sido otorgada por los méritos del Señor Jesucristo. Y el otro versículo está en Santiago, a ver si me perdió Santiago, capítulo 5, versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. Y todo lo que hemos estado hablando en los temas anteriores relacionado con por qué prepararse, con permanecer en Él, vivir en santidad, anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, dar fruto abundante, vivir como extranjeros y peregrinos, todo eso está enmarcado en esta verdad, que el Señor está cerca. Y el hecho de que el Señor esté cerca debe llevarnos a vivir este tipo de vida, preparados, vigilantes, dispuestos a servir al Señor. El tema de este tiempo, funcionando como un cuerpo, tiene que ver entonces con nuestra actividad como colectividad. Hablar de que tenemos que prepararnos nos lleva a una exhortación individual, ¿cierto? Yo no me puedo preparar por mi esposa ni ella por mí. Cada quien debe hacerlo, ¿cierto? Este año y recientemente los aficionados al deporte tuvimos ahí un duro golpe con nuestra querida selección Colombia, y es que se celebra el Mundial y la noticia es que no vamos al Mundial. Pero los equipos que van al Mundial desde ya están empezando a pensar en esa cita que es en noviembre, y todos y cada uno de los componentes de los equipos que tienen cita allá, que clasificaron, están pensando en el Mundial. Los deportistas que actúan en sus clubes cuando ya se acerca la fecha del Mundial, ya se cuidan de ir recio a disputar un balón porque de pronto una lesión los priva de ir al Mundial. Y en el ejercicio propio de cada uno de ellos, dietas, entrenamiento físico, una cantidad de actividades que hacen pensando en que cada uno de ellos va al Mundial. Pero como equipo, también hay una cantidad de cosas que se hacen. Los directivos desde ya tienen que empezar a buscar una finca, un centro recreacional que les permita estar como 15 días antes, lo que llaman en ese deporte concentrados, es decir, todos encerrados, entrenando, durmiendo ellos juntos, separados de sus familias, de cualquier cosa que pueda contaminarlos en dietas, en entrenamiento físico, en desgaste físico. El gerente administrativo del equipo debe estar consiguiendo los vuelos, buscando, no sé, bueno, ahí hay suficiente dinero para gastar, entonces no creo que pidiendo rebajas ni nada de eso, pero sí
haciendo las reservas, generalmente hacen algunos partidos amistosos antes del Mundial, entonces coordinando todo eso. Como equipo todos funcionan alrededor de ese llamado. Cada uno tiene su reto y su compromiso individual en su entrenamiento, en su dieta, en todo lo que tiene que ver con el mismo, pero también como equipo tienen que hacer algunos preparativos. Y de lo que vamos a hablar en este periodo es como iglesia. ¿Qué hacemos como iglesia pensando en la venida del Señor? El texto base de este estudio está en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuál es la figura que usa el apóstol inspirado por Dios aquí para referirse a nosotros, la iglesia? ¿Cuál? Un cuerpo. Y en el versículo 15 hace referencia a una parte de ese cuerpo, que es la cabeza, que es ¿quién? El Señor Jesucristo. Y quiero que miremos otros versículos en Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17. Versículos 20 al 23. ¿Qué tiene de especial este capítulo 17 del Evangelio según San Juan? La oración intercesora del Señor Jesucristo, ¿cierto? Él está con sus discípulos, el Señor Jesús. Pero miren lo que dice en el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, ¿a quiénes se refiere? A los discípulos, ¿cierto? Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿A quiénes se refiere ahí? A nosotros, ¿cierto? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. ¿Cuál es el deseo del Señor Jesús en estas palabras que expresa aquí? ¿Cuál? Que seamos uno. Y en la figura que estábamos viendo del cuerpo, pues el cuerpo es uno, tiene dedos, brazos, piernas. Y si lo descomponemos en muchas más partes, las partes interiores, pues haríamos una lista casi que interminable de toda la cantidad de miembros que hay en un cuerpo. Pero al final ese cuerpo funciona como uno solo. Dicen los entendidos en esas materias que cuando nos reímos
se activan no sé cuántos músculos en la cara. Y muchas veces, pues ya cuando uno está envejeciendo, así como el hermano John, por ejemplo, va uno a alzar unas bolsas y usted alza, a mí me pasa, pues yo no estoy tan viejo como él, pero me pasan esas cosas. Usted coge 2 bolsas de mercado, una en cada brazo y camina 10 metros y listo, hizo la función. Al otro día le amanece doliendo por aquí, por acá la espalda, se va usted a levantar y le duele, porque uno cree que levantar un par de bolsas es hacer fuerza en los brazos y pues por ahí los músculos del brazo, pero se activan una cantidad de piezas del cuerpo que uno no cree. Yo tuve una lesión de rodilla hace unos años, tengo el ligamento cruzado roto y los primeros días, las primeras semanas después de esa lesión, me caí un par de veces por allá en la calle, como decimos vulgarmente, me fui de jeta. Y es porque uno muchas veces no valora las funcionalidades de su cuerpo. Pisé con la pierna buena, la izquierda, pisé un bordecito así, y entonces claro, al pisar el bordecito sentí que la pierna se fue y traté de estabilizarme con la otra, y la otra no tiene estabilidad porque tiene el ligamento cruzado roto y se me fue, y cuando me di cuenta tenía la cara contra el piso. Y adivinen qué pasó. Se me acercó una señora y me dijo: ay, señor, se cayó. Pasa, ¿no? No sé por qué, pero siempre pasa. Ay, señor, se cayó. No, es que una monedita que estoy buscando por acá, una monedita. Muchas veces estando sentado, que tocaron o tuve que pararme así rápido, me fui a parar, y ese movimiento de usted levantarse de una silla que usted hace tan automáticamente y que cree que involucra una cantidad de piezas de su cuerpo que uno se da cuenta cuando tiene una lesión. Entonces, pararse usted de una silla y moverse, muchas veces el dolor en la rodilla porque uno hace un movimiento y eso involucra ligamentos y las 2 extremidades, la cintura. Y eso es un cuerpo, una unidad, y es el deseo del Señor Jesucristo, que nosotros seamos uno en Él. Y ahora sí, como diría el hermano John, vamos a empezar el estudio. Primera a los Corintios, capítulo 12. Esos 15 me los cuentan, esos 15 minutos, hermano John, ¿o no? Me chanceo con el hermano John porque es de confianza y sé que él no se va a enojar conmigo, si no, no lo hacía. Eso creo yo, sí. La próxima vez que vaya a Puerto Boyacá no me dejan predicar porque soy persona no grata en Puerto Boyacá. Primera a los Corintios, capítulo 12. Y aquí habla específicamente de los dones espirituales. Y es importante, hermanos, hablar de esto porque como iglesia tenemos una función. Pasa hoy día que las iglesias o muchas iglesias se han convertido en clubes donde la gente va los domingos a pasarla bueno. Y en las iglesias hay restaurante, hay cafeterías, hay una cantidad de atracciones para que todo el mundo se sienta chévere. Y eso no está mal, está bien. Lo que está mal es el sentir que tenemos como iglesia. Está bien que nos reunamos de esta manera. En otros años hemos sido a veces 200, 250. Conté hace como una hora y habíamos en este salón 105 personas. No sé si llegaron más.
Chévere, ¿cierto? La primera noche, el miércoles, con algunos hermanos que no nos habíamos visto, buen abrazo, la alegría que se siente, el afecto que se siente. Pero hermanos, como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos una función. Un cuerpo que se acuesta en una hamaca a las 24 horas, ¿qué le pasa? Se atrofia, ¿cierto? Se enferma. Pues escuché a alguien que dijo que no, que dormir en una hamaca es muy bueno. Sí, médicamente, no, pues no sé si aquí hay alguien del sector de salud, pero entiendo que si usted duerme mucho, se enferma, le da anemia, creo que es que le da. A las personas que por razones de salud se internan en una clínica y están acostados todo el tiempo, se les atrofian las extremidades, después van a pararse y tienen que hacer terapia para poder volver a funcionar. Nosotros como iglesia somos un cuerpo y tenemos que funcionar. No podemos quedarnos en esa actitud de tan chévere que la pasamos cuando estamos juntos. Es que sentir el abrazo del hermano, uy, eso es tan elegante. Sí, pero Versículo 1 del capítulo 12 de 1 Corintios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Descubrieron 3 palabritas que hay ahí en esos versículos? ¿Cuáles son? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien. Y ahora en relación con la actividad, con los dones. Versículo 4. ¿Hay diversidad de qué? De dones. Versículo 5. ¿Hay diversidad de qué? De ministerios. Versículo 6. ¿Hay diversidad de qué? Operaciones. ¿Y qué querrá decir eso? ¿Qué serán esa diversidad de dones? ¿O será que es que lo mismo pero con diferente palabra? ¿O cómo será eso? Hay diversidad de dones. Los dones los recibimos ¿de parte de quién? De Dios. Es el regalo que tenemos de Dios. En nuestras congregaciones o por lo menos yo he visto hermanos que si usted los mira humanamente, carnalmente, dirían, Señor, de esto se va a poder parar allá a explicar algo de la Biblia, sin conocimiento, iletrados, analfabetas. Pero Dios ha puesto en ellos ese don de poder enseñar la palabra de Dios. Dios es el que nos da ese recurso, nos capacita. Así como le dijo a Moisés, vaya, no lo estoy enviando yo, que soy el que creé todo lo que existe. Ahora, la segunda parte, hay diversidad de ministerios. Bueno, la palabra en el original para dones usada en este texto tiene que ver con eso, como con regalo,
como con dádiva. La palabra utilizada aquí para ministerio es la que se usa para servicio, la que hoy día se convirtió en un título y es diaconía. Y es poner ese don al servicio del Señor. Yo puedo tener el don, el Señor puede haberme dotado del don para hacer algo, pero no lo pongo a funcionar. O de pronto lo pongo a funcionar de vez en cuando, que es lo que vamos a hablar enseguida. Y ojo que no es un título. Los seres humanos somos amantes de los títulos. A los que tenemos hijos adultos, cuando tenemos por ahí una reunión, un café con alguien que no veíamos hace tiempo, nos sentamos y nos preguntan, ¿y su hijo es? Puntos suspensivos, esperando que nosotros completemos la frase. Ingeniero civil, es arquitecto, es economista, es administrador de empresas, es médico. Ah, y su hijo es... Nos gustan los títulos a los seres humanos. Y en la iglesia de Dios, eso no ha cambiado tampoco. Entonces, los dones y los ministerios y lo que encontramos en la palabra de Dios como actividades, las hemos convertido en posición, en titulación. Entonces, hoy día encontramos apóstoles, hoy día encontramos pastores, profetas. Creo que ya apareció un título nuevo por encima de apóstol, que es el superapóstol. El ungido, ay Dios, eso sí ya suena como hereje un poquito. Y hermanos, la palabra del Señor lo que nos está mostrando aquí es servicio. Yo soy del ministerio de alabanza de la iglesia. Yo soy del ministerio de consejería. Trabajo con el ministerio de los jóvenes. Está bien si usamos la palabra, yo no digo que no, yo la he usado. Pero no para generar un ranking, una posición, un título, una jerarquía. Porque si vamos al sentido literal de la palabra, está bien. Estoy en el grupo que hace el servicio en la alabanza, el ministerio con los niños, está bien. Y el tercer punto de esas tres roles, versículo 6, hay diversidad de operaciones. Y la palabra en el original que es traducida aquí como operaciones, tiene que ver con actividad. Tiene una base en la composición original de la misma palabra que se utiliza para energía, porque es ya lo que humanamente ponemos nosotros al servicio del Señor. Yo pude haber recibido, pues ahí no sé si me corrijan, el don de cantar. Entonces alguien dirá, no, eso no es un don, es un talento, cantar para el Señor. Puedo estar integrando el ministerio, el grupo de los cánticos, de alabanzas, de la apertura, como lo quieran llamar. Pero cuando se ofrezca alguna actividad en ese ministerio, uy, no hermanito, hoy no puedo, es que tengo un partido preciso a esa hora allá de la universidad. Usted sabe que eso allá pues le califican a uno eso, si uno no va a los partidos, allá el profe es más exigente. No puedo. Se ofrece otra oportunidad de ejercer actividad. Uy, no, me hubiera dicho ayer, hermanito, pero ya me comprometí. Si de pronto a alguien le ha pasado eso conmigo, no crea que estoy refiriéndome a usted, sencillamente se me están ocurriendo esas
esos ejemplos, pero sinceramente, no lo digo en broma, porque de pronto alguien, a veces me acusan de eso, no, es que usted ya se pone a decir las cosas que le pasan y entonces usted no lo acusa a uno allá, no tiene que ver con eso. Pero nos pasa, a cada uno de nosotros eso nos puede haber pasado. No nos puede haber pasado, nos ha pasado. Tenemos el don, el Señor nos ha dado ese recurso. Lo ponemos al servicio del Señor, pero la dinámica, la actividad, la energía que le ponemos a eso no es como tan incondicional. El Señor puede haber puesto en mí el don de enseñar la palabra de Dios. Hermanos, y si es un don, es un regalo de Dios. No crean que el hermano que se para aquí a exponer es porque es más sabio que los demás. Sencillamente es la gracia del Señor. Pero cuando se ofrece el ejercicio de ese ministerio, entonces la operación pasa como las operaciones de obras públicas, ¿no? Sale el contrato, se autoriza la obra, pavimentar la carrera 17 entre calles 58 y 61, y entonces vienen, miden, revisan, cotizan, van y compran los materiales, a la otra semana vienen y trabajan un poquito, abren las calles. En Bucaramanga hace un tiempo están en esa función de reparchar unas calles, y hay una calle que lleva como un mes por ahí en la calle como 37, 38, entre carreras 36 y 37, está destapada. Y me he pegado un par de engalletadas porque se me olvida que esa calle está destapada. Debieron haberlo resuelto en 8 días, pero no lo han resuelto. Y a nosotros como creyentes ese tipo de cosas nos pasan, con todo aprobado, con Dios dándonos el recurso para ejercer su ministerio o ejercer el ministerio. Pero cuando se ofrece la operación como tal, no funcionamos. Qué tristeza, ¿cierto, hermanos? Pero sí, cuando leemos que la venida del Señor está cerca, gritamos en un efusivo amén. Sí, ven Señor Jesús, y cantamos. Pero estamos siendo obedientes a ese deseo del Señor Jesucristo, que quiere que nosotros seamos uno, y como también ya lo vimos en un estudio largo que tuvimos esta mañana, dé fruto en abundancia, ¿cierto, hermano John? Eso es lo que el Señor quiere. No que seamos creyentes de banca, que venimos a pasarla bueno. Y es que ese hermano, el Calvito que viene de Puerto de acá, predica tan bueno, hermano. A mí me gusta cómo él predica, cómo habla y las cosas que dice. Es que tan chévere que es ir allá y saludar a todos los hermanos. Dan limonada con galletas, más chévere allá esas conferencias todos los años. Y sí, chévere. Pero para el que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, que ha sido hecho hijo de Dios, que ha sido agregado por la gracia de Dios al cuerpo de Cristo, le viene con todos esos privilegios la responsabilidad de funcionar como cuerpo de Cristo. Yo no sé, en el reto que surgió ayer de la distribución de literatura,
¿quiénes estuvieron dispuestos? Alguien dirá, no, hermanos, que yo no tengo el don de repartir literatura. A mí eso no. Me contaba un hermano a quien le voy a perdonar el nombre, porque la gloria es para el Señor, que está distribuyendo, de pronto muchos de ustedes ya saben quién es, está distribuyendo tratados en los buses. Y me estaba contando que al comienzo le costaba mucho trabajo, que como que sentía que tuviera pegante boxer en la silla, cuando se iba a parar y listo, voy a... ¿No, será que sí? Como el Chavo, ¿será que voy? Sí voy. Y el resultado de su ejercicio, es decir, de la operación, es que ya lo hace. Y entonces decía, entonces ahora cuando viene un bus, yo digo, uy, no, ese bus viene como muy vacío, muy poquita gente para darle tratado. Voy a esperar uno que venga con más gente, para poder repartir más tratados. Y hermanos, cualquiera de nosotros, dispuesto en las manos del Señor, puede funcionar en una actividad tan elemental como esa. Me gustaría con los hermanos locales que cada uno, no conmigo ni con ninguno de los hermanos aquí, sino delante del Señor, hiciera un compromiso y se llevara un paquete de tratados, no porque esa sea la única manera, sino porque es algo que se nos ocurrió y me parece que vale la pena. A muchos quizás les dé temor, pena, ir a abordar a alguien y decirle, oiga, venga, Cristo le ama, venga, le muestro, y aquí en la Biblia, y de pronto no se nos facilita, pero entregarle un tratado al que nos atiende ahí en la tienda, en el micromercado, entregarle un tratado de pronto en la parada del Metrolínea, nos encontramos ahí con un par de personas y les damos para que lean mientras tanto, eso no es muy difícil. Y decía que qué bueno que todos los hermanos de las asambleas locales, y hablo a los hermanos de las asambleas locales porque los tratados tienen las direcciones de las asambleas locales, entonces si el hermano John se lleva 10 paquetes para Puerto Boyacá, pues difícilmente va a encontrar allá hermanos que vivan cerca de Bucaramanga para que asistan a nuestras reuniones. Que se llevara un paquetico de tratados que contiene 100 y se fijara ese compromiso delante del Señor de salir un día a un parque, o como nos contaba el hermano Edwin, hacerlo en su vecindario si quiere. Pero qué bueno que todos, como iglesia, como comunidad, podamos estar enfocados en ejercer el servicio al Señor. Seguimos leyendo en 1 Corintios capítulo 12. Versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hermanos, es evidente que no todos predican. Es evidente que no todos hacen funciones administrativas. Es evidente que no todos, como don, son evangelistas. Es evidente que hay una cantidad de actividades que están relacionadas con la función que tenemos como iglesia, como cuerpo de Cristo.
¿Y quiénes son esos componentes del cuerpo de Cristo? ¿Quiénes son esos miembros del cuerpo de Cristo? Los hermanos que llevan más de 10 años de ser creyentes. ¿A partir de los cuántos años se ingresa al cuerpo de Cristo? En el momento de aceptar al Señor Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo y somos miembros del cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros, dice la palabra, como miembros de ese cuerpo de Cristo, tenemos una función. ¿Quién ha visto un tendón de su cuerpo? De pronto un médico o alguien que haya tenido una lesión severa y que se le haya abierto la carne y haya visto un tendón. Pero levante su mano si ha visto un tendón para que nos cuente su experiencia. Pero la falta que hace un tendón, ¿cierto? Yo ni siquiera sé cómo es un ligamento, pero la falta que me hace ese ligamento que tengo roto en mi rodilla. Entonces cuando camino mucho me empieza a doler la rodilla. Afortunadamente ya no puedo cargar paquetes, entonces tengo excusa de que, ay no, venga, es que tengo el ligamento cruzado roto, entonces no puedo. Hermanos, cada uno de nosotros, dice la Escritura, dice la palabra de Dios, tenemos una función. Sí, usted, hermano, usted, hermana que me está escuchando, usted tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. De pronto usted estará pensando por allá para sus adentros, oiga, yo estoy entonces como atrofiado, porque yo no estoy haciendo nada. Me toca empezar a mover ese músculo porque no está funcionando ese miembro como debería funcionar. Y es Dios mismo el que pone en cada uno de nosotros lo que necesitamos para ejercer nuestra función. No es la iglesia, no es un título, un cartón, eso se usa en la mayor parte de la iglesia evangélica en el mundo, de que hay dones y ministerios que son avalados por un cartón, por un título. Sin con eso decir que estudiar la palabra y de pronto certificarse en alguna cosa esté malo, está bien si quiere hacerlo. Pero eso no es lo que lo certifica a usted como ejerciendo un ministerio. Dice la palabra del Señor que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En Romanos 12 hace una explicación un poco más quizás extensa y menos académica, menos de títulos, sino más de servicio en relación con lo que podemos hacer. Pero lo que sí es cierto, hermanos, es que cada uno de nosotros, como miembros de ese cuerpo de Cristo, tenemos una función. Y les voy a pedir el favor de que al terminar el estudio no vayan a venir a preguntarme, oiga hermano, entonces ¿cuál será mi función dentro del cuerpo de Cristo? Porque no le tengo esa respuesta. Usted delante del Señor. La palabra nos enseña que cada uno tenemos una función. Hermanos, y qué precioso ese texto que leímos de la oración del Señor Jesús, que Él quiere que seamos uno, todos los hermanos del Centro Bíblico en Colombia. ¿Sí? ¿Quiénes? Que seamos uno, ¿quiénes? Uy, hermanos, ¿por qué les da miedo a algunos contestar esa pregunta?
Difícil, ¿cierto? Difícil de contestarlo así como tan seguro de que toda la iglesia del Señor. Pero es lo que la palabra nos dice. Que seamos uno. Somos un cuerpo, todos los hijos de Dios. Pero lo dije solamente para extender el panorama. Pero muchas veces pasa que entre nosotros mismos no somos uno. Nos cuesta trabajo decir, venga, reunámonos un sábado, un domingo para alguna actividad especial. Vayamos a repartir tratados. Vayamos a hacer alguna actividad, no sé, en un parque. Y cada vez que el tiempo pasa, yo siento que nos aislamos mucho más. Yo crecí en esta congregación, en esta asamblea. Llegamos con mi familia, mis padres y 2 hermanos. La otra hermana que está aquí, ella dirá, ¿y por qué no me incluye? No, porque ella no estaba en esa época. Llegamos en el año 74 y la asamblea en esta área estaba como recién empezando, creo que es 72, no sé si los hermanos Rotelsberger saben de qué año estamos hablando, pero bueno, por ahí en esas épocas. Y yo lo que recuerdo de las asambleas de esta área es que había mucha unidad, mucho compañerismo, mucho amor fraternal, mucho afecto, que con el paso de los años se fue perdiendo. Problemas de algunos hijos de una familia con hijos de esta otra familia, que un hermano alguna vez dijo algo y el otro hermano no lo aclaró y entonces se quedó ahí la cosita y sí, tomamos de la cena y participamos, pero en el momento en que el hermano X dice hagamos tal cosa, el hermano Y dice, bolas el otro hermano, ¿no? Que vayan ellos. Y el momento en que el hermano Y dice hagamos tal cosa, entonces el hermano X, que vaya la familia de él y los que están con él. Y esa unidad a través de los años, siento yo, se fue perdiendo. Y un poco también por los afanes de este mundo, por las distancias que hoy día nos dificultan muchas cosas. No somos hoy día tan uno como el Señor quiere. Muchas veces tengo la impresión de que nos comportamos en un sentido hasta religioso. Venimos, nos encontramos, nos saludamos como quien va a misa, escuchamos y chao, nos falta echarnos la cruz. Pero hermanos, funcionar como uno, hay que aprender a hacerlo y eso requiere mucho ejercicio de Romanos 12, 1 y 2. ¿Qué es eso? Que nos presentemos como sacrificio vivo delante de Dios. Versículo 2, que no nos conformemos a este siglo, estoy citando Romanos 12, 1 y 2, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nos hace falta renunciar a nosotros mismos para que funcionemos de esa manera como iglesia. Cada uno de nosotros tenemos prioridades más importantes que la obra del Señor.
No me abran los ojos con lo que estoy diciendo porque ustedes saben que es cierto. Somos hijos de Dios y si de pronto alguien nos pregunta para llenar así un formulario y nos pone selección múltiple de las siguientes cosas, ¿cuáles son su prioridad? Dios, la familia, su trabajo, la universidad. ¿Qué marcamos como número 1? Dios, ¿cierto? Eso sí, lo rellenamos así, lo marcamos. ¿Pero es cierto? Sería la pregunta. Porque yo noto, y lo digo por mí, no los juzgo porque no conozco, que yo pongo muchas otras cosas adelante cuando se trata de servir al Señor. Mi agotamiento físico, es que estoy cansado, me tocó muy duro hoy. Va a coger para allá, para la capilla otra vez a esta hora. Cambio el hermano X, el hermano Y, él no trabaja, él es pensionado, él no es que él es obrero de tiempo completo, pues que vayan ellos. Claro, como ellos no tienen nada que hacer. No, pero es que hoy me comprometí con los niños que íbamos a ir al centro comercial. Pero hermano, tenemos la reunión programada hace 3 meses. Uy, sí, pero no, yo no le puedo faltar a los niños, no les puedo, ya me comprometí con ellos. O tengo un compromiso familiar, cumpleaños, no sé quién. Insisto, no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de mí. Y entonces, claro, hermanos, funcionar como un cuerpo cuya cabeza ¿es quién? El Señor Jesucristo. Es lo que nos enseña la Escritura. Decía, funcionar como un cuerpo de quien la cabeza es el Señor Jesucristo, implica que todos estemos unidos, cohesionados. Nos han escuchado los hermanos que nos visitan a hablar de lo precioso que fue el estudio del libro de los Hechos que tuvimos en el último tiempo. Y sí, hermanos, a algunos de nosotros, y espero que a todos o a la mayoría les haya impactado de la misma manera, ver lo precioso de esa primera etapa de la iglesia primitiva, cuando todos juntos, unánimes, compartían, se les veía el empuje de trabajar juntos. ¿Y qué pasaba con la iglesia? Crecía y se fortalecía y se extendía a partir del trabajo conjunto. Hermanos, es un deseo del Señor Jesús de que seamos uno en Él, de que demos fruto para su honra y su gloria. Y es su responsabilidad, mi responsabilidad, de funcionar como Dios quiere. ¿Siente usted que no tiene la capacidad y los recursos suficientes para hacer algo para el Señor? A ver, ¿quién me ayuda con un versículo que nos ayude en ese aspecto? Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y va a recibir el poquito que necesita. ¿No? ¿Cómo dice? El cual dará a todos abundantemente. ¿Y qué más? Y sin reproche. Usted necesita sabiduría para el ejercicio del ministerio, para poner su vida al servicio del Señor. Acuda al Señor. No vaya a venir a mí a preguntarme, oiga hermano, es que yo quiero predicar como predica el hermano Miguel, ¿yo cómo hago? Entonces yo llamo al hermano Miguel y hacemos un manualito y le decimos, mire, siga estas instrucciones. No, es el Señor. Acuda al Señor. Pídale al Señor que le ayude, pero dispóngase usted como instrumento en las manos del Señor.
Hermanos, tenemos una grande responsabilidad como iglesia, como colectividad, de funcionar como un cuerpo, del cual su cabeza es el Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude para que el hecho de que el Señor está cerca, el hecho de que la venida del Señor está cerca, nos anime a unirnos y trabajar juntos. Que podamos animarnos y estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, como también nos lo enseña la palabra de Dios. Oremos. Amado Dios y Padre, te damos gracias porque eres tú quien nos has hecho tu pueblo. Nosotros no hemos hecho nada para ser ciudadanos de los cielos, pero en tu gracia, oh Dios, y en tu misericordia y por la obra perfecta del Señor Jesucristo en la cruz, hemos sido insertados a ese pueblo tuyo. Gracias, Señor, porque nos has hecho un linaje especial y además nos has puesto como sacerdotes, es decir, nos has encargado de esas cosas sagradas tuyas. Nos has dado todo lo que necesitamos para ser servidores en la obra tuya. Ayúdanos, oh Dios, a ponernos y a disponernos en tus manos como instrumentos que sean usados para tu honra y tu gloria. Te alabamos, oh Dios, exaltamos tu nombre y te damos muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.